Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 versus el Huawei Mate 20 Lite. Entonces comencemos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. En cuanto al diseño, el Huawei Mate 20 Lite es bastante clásico a estas alturas del mercado, fabricado en cristal, el cual se encuentra prácticamente en todo el dispositivo, además de contar con esquinas redondeadas. Este smartphone es realmente bien diseñado, similar a otros de su familia, pero en general muy bien estéticamente. La sensación en mano es muy buena, ya que pareciera un terminal premium y más costoso de lo que en realidad es, debido en parte a sus materiales de fabricación y estilo. Posee también unos marcos realmente reducidos, algo que llama mucho la atención en este terminal. El lector de huellas se encuentra en su parte posterior, justo debajo de sus dos cámaras, y más abajo tendremos el logo de la compañía. En este terminal tendremos la bandeja para SIM y microSD en su lateral izquierdo. Algo novedoso que tendremos y que aclamaba por lo menos yo era que Huawei incluyera el puerto USB tipo C, cosa que fue así y que realmente se le ve bastante bien, y también logra mantener a su vez el conector jack 3.5 milímetros. Un apartado que realmente me decepcionó en este terminal es su lector de huellas, que se encuentra, como lo dije anteriormente, debajo de las cámaras traseras. Dicho lector, pese a funcionar rápido y adecuadamente como nos tiene acostumbrados Huawei, tiene un gran problema, y es que por su ubicación tiende a ensuciar sus cámaras al estar tan cerca de ellas, y nosotros queriendo desbloquear el teléfono, un problema que realmente es frecuente. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 7.6 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para este apartado tendremos que el Mate 20 Lite tiene una única versión de 4 GB, aunque tendremos que esperar si en otros países es lanzada una versión distinta, pero en mi país Colombia actualmente solo existe esta. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Mate 20 Lite tendremos una única versión de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se
quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de PUBG Mobile, pero las partidas se disfrutan con normalidad. Llegamos al cerebro del Mate 20 Lite, al tándem formado por el procesador y las memorias, donde Huawei lleva años potenciando su marca. Repite el fabricante chino con un procesador Kirin fabricado en casa, en esta ocasión el Kirin 710 que evoluciona con respecto al Kirin 659 de la generación pasada. Los 8 núcleos llegan aquí a 2.2 GHz y la GPU es una Mali G51 MP4, duplicando los núcleos de renderizado. Esta potencia también se refleja cuando lo probamos en juegos algo más exigentes de la cuenta, juegos que también mantienen la fluidez y donde el peso de la GPU ha notado más que en generaciones pasadas. Uno de los talones de Aquiles de los Kirin tenía que ver con la elección de sus gráficas, y aquí la Mali G51 MP4 se ha portado mejor de lo esperado, ofreciendo una buena experiencia y permitiéndonos jugar a títulos agresivos a plena resolución, sin notar los efectos de encontrarnos ante un chip de gama media. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema, incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún restaba un 11% de batería que podría durar otra hora más, pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar 1 o 2 días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. La batería del Mate 20 Lite tiene una capacidad de 3750 mAh y que cuenta con carga rápida con su cargador que viene incluido en la caja del teléfono. Su rendimiento nos ha sorprendido para bien. El Mate 20 Lite todo aumenta y el tiempo de carga se reduce. Los 3750 mAh de batería nos han ofrecido un día y medio de uso sin demasiados problemas, en ocasiones un par de días si no hemos abusado demasiado del teléfono, e incluso hasta 8 horas de pantalla hemos podido arrancarle en un par de ocasiones, operando bajo Wi-Fi, lo que convierte a este Mate 20 Lite en un teléfono a tener en cuenta para quienes buscan una potente autonomía. Sacar el teléfono a la calle reduce el tiempo de uso, pero en las jornadas fotográficas que hemos realizado con él no hemos conseguido bajar de 6 horas de pantalla estando bajo datos, y en todas las ocasiones hemos regresado a casa sin haber agotado la pila interna por completo. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. Para este apartado el Mate 20 Lite tiene una pantalla de 6.3 pulgadas con una relación de pantalla de 19.5 a 9, además posee un sensor de luz ambiental, pero no poseemos curvatura en su parte frontal como ya lo has podido evidenciar. Según Huawei, el 81.7% de la parte frontal está ocupada por pantalla, lo cual es un panel LCD IPS que cuenta con una resolución de 1080 x 2340 píxeles por pulgada, con una densidad de 409.
La pantalla de este Mate 20 Lite se ve bastante bien, no se aprecia pixelado en ningún momento y la representación de colores también es bastante buena y sobre todo agradable. Es ligeramente saturada, la sensación es de calidez y contribuye a la mezcla el buen nivel de brillo del teléfono, tanto en interiores como en exteriores. Un sencillo ajuste nos permite convertir la barra superior en una franja negra permanente, que aún así sigue albergando los iconos de actividad del teléfono. También contamos con un modo de lectura para, en teoría, dejar descansar los ojos cuando caiga la noche, un modo para pasar los colores a otros tonos especiales. Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. Para el Mate 20 Lite tendremos dos cámaras traseras dual con 20 megapíxeles y 2 megapíxeles con una apertura focal 1.8. Aquí no hay zoom óptico, solo fotografías con desenfoque en las que tenemos ayuda del software del propio teléfono. Las fotografías con el Mate 20 Lite son bastante nítidas y 20 megapíxeles dan para hacer recortes si deseamos acercar alguna zona. Con luz, los bordes se muestran correctamente, los colores son vivos y se manejan bastante bien en cuanto al rango dinámico, lo que significa que las fotografías complicadas, con sombra y luces pronunciadas, se resuelven bien, aunque tiene una ligera tendencia a sobreexponer cuando fijamos el enfoque en el punto más oscuro. Con estas fotografías tenemos además la opción de activar el modo de inteligencia artificial, un botón en la interfaz que identifica las superficies, ajustando la fotografía para realzarlas. El efecto más llamativo es el que genera sobre el cielo, saturando los azules cuando lo detecta y ofreciendo fotografías muy vistosas. La cámara de selfies es dual, con 24 megapíxeles y la secundaria de 20 megapíxeles. No hay zoom óptico, solo un sensor pasivo que echa una mano al principal. En general, los selfies son bastante bien definidos y son nítidos, manejándose bien también cuando los hacemos a contraluz y en otras situaciones complejas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A51 es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.597 pesos mexicanos, que a su vez son $233, que equivalen a 213 euros. Para el Huawei Mate 20 Lite es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.456 pesos mexicanos, que a su vez son $148, que equivalen a 134 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A51 le gana al Huawei Mate 20 Lite en RAM, almacenamiento, procesador, batería y pantalla. Por su parte, el Huawei Mate 20 Lite le gana ampliamente al Samsung A51 en diseño, cámara y precio.
De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.